A veces todo en la vida sucede por una razón, y solo después de mucho tiempo entendemos el verdadero motivo. Daniela Montesinos tenía 27 años. Trabajaba en una panadería sencilla en el pueblo de San Miguel de la Sierra y vivía en una casita de 2 cuartos donde apenas cabían sus sueños. Ella nunca se quejó de la vida que tenía, pero llevaba dentro de sí esa inquietud silenciosa de quien siente que nació para más de lo que está viviendo. Una señora amiga de su madre, ya fallecida, le había contado sobre el tío Bernardo, un hombre distante con quien su madre intercambiaba cartas y que había dejado una casona en un cerro sin herederos conocidos. Daniela pasó meses buscando una carta que probara el parentesco, revolviendo en cada caja, en cada cajón, en cada pliegue de las pertenencias que su madre había dejado atrás. Y cuando ese papel amarillento y cuidadosamente doblado apareció entre las últimas cosas que aún no había examinado, ella sintió que la vida estaba a punto de cambiar de verdad. Ella fue hasta el administrador responsable de la propiedad con la carta en las manos y la esperanza en el pecho, sin saber si sería escuchada o despedida con cualquier excusa. Mostró el documento con cuidado, explicó quién era, de dónde venía y por qué esa casa le pertenecía por derecho, con la voz firme de quien cree en lo que dice. El administrador pidió algunos días para verificar todo, y esos días fueron los más largos que Daniela había vivido en los últimos tiempos. Cada amanecer cargando una mezcla de fe y miedo que ella no sabía muy bien explicar, pero la respuesta llegó y era la que ella esperaba. La propiedad era suya, heredera legítima de Bernardo Montesinos, reconocida y registrada como tal. Daniela cerró los ojos por un momento al oír esas palabras y sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. La sensación de que el suelo bajo sus pies era sólido y verdadero. Esa noche no durmió pensando en todo lo que estaba por venir. Con los ahorros que había reunido con mucho sacrificio, Daniela compró un caballo fuerte y una carreta resistente y pasó 2 días organizando todo lo que llevaría para la nueva vida. Dobló cada prenda de ropa con cuidado, envolvió las herramientas que sabía que necesitaría para las reparaciones que el administrador había mencionado y separó los víveres necesarios. Lo que quedaba atrás era apenas el comienzo. Lo que venía por delante era la vida que ella había elegido para sí misma. Respiró hondo, tomó las riendas con las manos firmes y dejó San Miguel de la Sierra atrás mientras el sol subía en el cielo de la mañana. El camino estaba abierto y ella estaba lista. El viaje fue largo y el camino no siempre fue fácil, con tramos de terracería, subidas y bajadas de cerros y un sol que se volvía demasiado caliente a las horas del mediodía. Pero Daniela no se quejó. Tarareó en voz baja por un tiempo. Observó el campo que iba cambiando de color a medida que avanzaba y dejó que el pensamiento vagara por esa casa que aún no había visto, pero que ya sentía como suya. El administrador había avisado que la propiedad estaba bastante dañada y necesitaría reparaciones, pero ella había decidido que eso no sería un problema, pues manos dispuestas y voluntad firme construyen más que cualquier fortuna. En el segundo día, el paisaje se fue volviendo más verde y las montañas, a lo lejos, dibujaban un horizonte hermoso. Y Daniela sintió el corazón acelerarse cuando el camino comenzó a subir suavemente en dirección al cerro y entonces a lo lejos divisó la casona. Era más grande de lo que ella esperaba, ventanas altas y anchas que parecían mirar el paisaje con una curiosidad silenciosa, madera oscura y bien trabajada que el tiempo había envejecido, pero no destruido. La entrada estaba marcada por un sendero de piedritas claras que conducían hasta la puerta principal, y Daniela bajó de la carreta despacio, los pies tocando el suelo con una reverencia casi involuntaria, como quien pisa tierra sagrada por primera vez.
El terreno estaba limpio, la hierba cortada, las hojas barridas, y eso le hizo fruncir el ceño, porque el administrador había dicho que estaba todo invadido por la maleza. Ella miró alrededor intentando entender, pero no había nadie a la vista, solo el viento suave bajando del cerro y el olor a tierra húmeda mezclado con algo más que aún no lograba identificar. Caminó hasta la puerta, recordando que la llave estaría en una maceta al lado de la entrada, pero cuando llegó allí no había ninguna maceta. Daniela miró, buscó con atención y no encontró nada. Con una desconfianza creciente, ella extendió la mano hacia la manija y la puerta se abrió sin resistencia, sin llave, sin ningún obstáculo, como si hubiera estado esperándola desde hacía mucho tiempo. El interior era oscuro en las esquinas, pero la luz de las ventanas grandes entraba en franjas doradas, iluminando una sala que tenía muy poco. Una mesa en el centro, 2 sillones apoyados contra la pared y el suelo de madera viejo, pero limpio, sin una gota de polvo. El administrador había dicho que los muebles fueron vendidos y eso ella lo confirmaba ahora con sus propios ojos. Pero lo que él no había dicho era que la casa estaba tan visiblemente cuidada, tan habitada en el silencio que emanaba de cada habitación. Daniela se quedó parada por un momento en el vestíbulo de entrada, mirando despacio cada detalle, intentando entender lo que sus sentidos le estaban diciendo. Había una tensión extraña en el aire, esa sensación incómoda de cuando un lugar no está tan vacío como parece. Y entonces ella sintió, viniendo desde el fondo de la casa, el olor inconfundible de pescado friéndose. El olor llegó primero, caliente e inconfundible, y justo detrás vino el sonido. Daniela sintió el corazón dar un vuelco que era mitad susto y mitad indignación, y sin pensarlo 2 veces, fue hasta la chimenea de la sala y tomó el atizador de hierro que descansaba apoyado en las piedras, pesado y firme en la mano. Caminó en dirección a la cocina con pasos cautelosos, el corazón latiendo más fuerte a cada metro que avanzaba, intentando no hacer ruido, intentando entender antes de actuar. La puerta de la cocina estaba entornada y por la rendija ella vio la espalda de un hombre, cabellos rojizos y levemente despeinados, una camisa blanca de lino con las mangas arremangadas, los pantalones doblados hasta la pantorrilla, como quien pasó el día entero trabajando sin ceremonias. Él removía el sartén con esa naturalidad tranquila de dueño de casa, completamente ajeno al hecho de que había alguien detrás de él sosteniendo un atizador de hierro con las 2 manos. Daniela respiró hondo y dijo con una voz que intentó ser calmada, pero salió cargada de la rabia que estaba sintiendo. «¿Qué está haciendo usted en mi casa?» Él se asustó de verdad. El cuerpo dio un salto, la mano soltó el mango del sartén y los pescados volaron junto con el sartén al suelo de piedra con un ruido ensordecedor que resonó por toda la casa. El hombre se dio la vuelta y ella lo vio por primera vez de frente, alto, de hombros anchos, guapo, muy guapo, con una expresión abierta que en otro momento podría haber sido agradable, pero que en ese instante llevaba una mezcla de susto y asombro genuino. «¿Quién es usted?», dijo él mirándola a ella, después al atizador, después a ella de nuevo, como si necesitara decidir cuál de las 2 cosas era más alarmante. «Esta casa es mía», respondió Daniela sin parpadear, sin bajar el hierro, sin ceder ni 1 milímetro, «y quiero que usted se vaya de aquí ahora mismo». Él la miró por un segundo y entonces, para su completo asombro, soltó una risa corta e incrédula, como quien acaba de oír la cosa más absurda del mundo. «Usted debe estar bromeando, señorita», dijo él cruzando los brazos con una calma que la irritó profundamente. «Yo estoy aquí desde hace casi 1 mes. Voy a detenerme un momentito para saludarlos y darles la bienvenida al canal Amor y Romance de Época. Y quiero saber aquí en los comentarios desde qué rinconcito del mundo me están escuchando ahora mismo. ¿Están en casa o trabajando?
o me escuchan mientras se preparan para dormir. Siempre me pregunto qué estará haciendo cada uno de ustedes del otro lado mientras me escucha, porque es para cada uno de ustedes que cuento estas historias. La historia de hoy la escribí con mucho cariño. Habla de valentía, de nuevos comienzos, de dos personas que llegaron al mismo lugar por razones completamente distintas y encontraron algo que ninguna de las dos estaba buscando. Van a conocer a Daniela, una mujer sencilla que partió sola hacia un cerro con una maleta vieja y la determinación de quien no tiene nada que perder. Y van a conocer a Joaquín, un hombre que había perdido todo lo que amaba y que fue hasta esa casa creyendo que la soledad era la única paz que le quedaba. Entre ellos, una casa en disputa, un invierno que no tenía prisa por terminar y una tensión que fue creciendo poco a poco en los silencios de la biblioteca, en las noches junto a la chimenea, en las miradas que decían mucho más que cualquier palabra. Quiero que se queden conmigo hasta el final, porque es una historia increíble de amor, aprendizaje y redención. Daniela lo miró con esa frialdad de quien no tiene tiempo para juegos y repitió despacio, marcando cada palabra con la precisión de quien habla en serio. No estoy bromeando, señor, y es mejor que usted se retire. Él levantó las dos manos en una especie de rendición paciente, como quien decide no discutir con alguien que está sosteniendo un hierro y claramente decidido a usarlo. Y dijo con una calma que la irritó aún más: la señorita entró en mi casa, tomó mi atizador y me está amenazando para que yo salga de mi propia propiedad. ¿Necesita ayuda? Daniela abrió la boca y la cerró de nuevo, tan incrédula con esa respuesta que por un segundo olvidó lo que iba a decir. Señor, por favor, retírese, dijo ella, la voz más fría de lo que pretendía. Él la miró por un momento con esos ojos que ella no lograba definir si eran verdes o castaños. Suspiró con la paciencia de quien ya decidió no alterarse y dijo con toda tranquilidad: «Déjeme recoger mis documentos, por favor». Ella se apartó para darle paso, el atizador aún en la mano, el corazón todavía acelerado, y esperó. Él volvió minutos después con un fajo de papeles doblados, los extendió hacia ella con una mano tranquila y esperó mientras ella leía. Los ojos oscuros fijos en el rostro de ella, con una atención que ella prefirió no notar. Daniela leyó los documentos una vez, después leyó de nuevo más despacio, sintiendo el suelo de madera antigua parecer temblar levemente bajo sus pies, mientras comprendía lo que tenía delante. La propiedad había sido vendida hacía 2 meses, incluso antes de que el administrador le dijera que ella era la heredera, y el comprador había pagado todo en orden, con documentación registrada y sin ninguna irregularidad que ella pudiera impugnar. Ella levantó los ojos del papel y lo encontró aún allí, inmóvil, mirándola sin ningún triunfo en el rostro, solo con esa seriedad tranquila, de quien entiende que la situación es más complicada de lo que parece. «Yo conozco ese nombre», dijo ella casi en voz baja, los ojos volviendo a la firma en la esquina del documento. «Joaquín Figueroa». Ella conocía bien ese nombre, porque Joaquín Figueroa era el conde de San Miguel de la Sierra y ahora estaba de pie en la cocina delante de ella, descalzo y con olor a pescado frito, esperando que ella dijera algo. Joaquín la miró por un momento con esa calma que parecía innata en él, y entonces dijo con una voz pausada y directa: «Ahora quiero ver su documento, por favor». Daniela lo miró por un segundo, dudó, y luego fue hasta la sala donde había dejado su maleta apoyada contra la pared. Abrió el cierre con dedos firmes. Sacó el sobre amarillento que llevaba con tanto cuidado desde que lo había encontrado, y le extendió los papeles sin decir nada más. Joaquín los recibió con atención genuina, y leyó con esa concentración de quien está acostumbrado a leer documentos importantes.
Allí estaban la carta del tío Bernardo, la declaración del administrador, los registros de parentesco, todo en orden, todo legítimo, todo dolorosamente claro. Releyó una vez más, bajó el papel despacio y la miró con una expresión que no era de triunfo ni de desdén, sino de alguien que acaba de entender la dimensión de un problema mucho mayor de lo que esperaba. «Tenemos un grave problema aquí, señorita Montesinos», dijo él con una seriedad tranquila que sonó más honesta que cualquier disculpa habría sonado. «Los dos somos legalmente dueños de esta casa». Daniela lo miró y sintió esas palabras caer sobre ella como un balde de agua fría, cada sílaba pesando más que la anterior. Ella sabía que sus papeles eran reales. Los había visto con sus propios ojos. La firma, el registro, la fecha, todo debidamente registrado. Pero sabía también que los suyos eran igualmente reales, igualmente legítimos, y que había allí una injusticia enorme que ningún papel del mundo podía borrar completamente. Respiró hondo, enderezó los hombros y dijo con una voz que intentó ser firme, pero llevaba una urgencia que no logró esconder por completo. «Señor Figueroa, esta casa es mía por derecho, viene de la sangre de mi familia». Hizo una pausa, y luego continuó porque había cosas que necesitaban ser dichas. «Usted debe tener innumerables propiedades. Es rico. Tiene una hacienda enorme en San Miguel de la Sierra y no necesita esta casa aquí. Yo no tengo nada, solo tengo esto». Joaquín la escuchó hasta el final, sin interrumpirla, y cuando ella dejó de hablar, él permaneció en silencio por un momento que pareció más largo de lo que era. La miró con atención. El cabello castaño de ella levemente despeinado por el viaje, los ojos verdes, llenos de una determinación que mezclaba fuerza y desesperación, en una medida que él reconoció como la de alguien que no tiene ninguna alternativa. Era muy bonita. Eso lo notó casi contra su propia voluntad, y era terca, de una manera que se hacía evidente en cada detalle, en la postura, en la mirada, en la forma en que no bajaba la cabeza, incluso sabiendo que estaba en una posición difícil. Pero él no iba a explicar su vida a una desconocida. No iba a contar por qué había salido de su hacienda en San Miguel de la Sierra para vivir en una casona aislada en un cerro. No iba a revelar lo que había sucedido, ni por qué ese lugar específico importaba tanto para él. Había cosas que le pertenecían a él, y solo a él, y aquella era una de ellas. Entonces dijo con firmeza pero sin crueldad: «Señorita, yo compré, pagué y tengo la documentación en orden. No voy a renunciar a la casa. Tendremos que iniciar un proceso para verificar quién podrá quedarse con ella». Daniela lo escuchó y sintió algo apretarse dentro del pecho, no de tristeza, sino de esa rabia fría y lúcida de quien entiende perfectamente el tamaño de la injusticia que tiene delante. «Eso es injusto», dijo con la voz baja pero cargada. «La casa es mía, y no tengo cómo pagar un proceso ahora». Las palabras salieron más vulnerables de lo que pretendía, y vio que él las escuchó, porque algo en su rostro cambió por un instante, algo discreto pero real, como una sombra que pasa demasiado rápido para ser bien identificada. Joaquín la miró, luego a la maleta gastada apoyada contra la pared, al vestido amarillo gastado y sencillo que ella llevaba puesto, y entendió con la claridad de quien conoce la vida lo suficiente para reconocer cuando una persona está apostando todo lo que tiene en una sola jugada. Sabía que para ella aquello no era una propiedad, era una vida entera puesta en una balanza. «No voy a renunciar a la casa, señorita», dijo él después de un momento, «pero puedo pagar una posada para usted en el pueblo hasta que tengamos todo resuelto». Daniela levantó los ojos hacia él con una expresión que mezclaba incredulidad y algo parecido a indignación, y respondió sin dudar: «Yo no voy a salir de aquí. Me quedaré aquí mismo hasta que todo se resuelva, porque yo soy la dueña». Joaquín la miró por un segundo con esa paciencia que empezaba a parecer casi irritante,
y luego giró el rostro hacia la ventana donde el cielo había cambiado de color sin que ninguno de los dos lo notara. Las nubes estaban oscuras y bajas, cargadas, y la luz del final de la tarde había desaparecido detrás de ellas de una manera que prometía lluvia fuerte antes del anochecer. Suspiró despacio, volvió los ojos hacia ella y dijo con una practicidad que cerraba la discusión sin brutalidad: «Va a llover y ya está oscureciendo. Mañana iremos juntos al pueblo para hablar con el administrador y veremos qué se puede hacer». Daniela sabía que él no renunciaría así. Lo había entendido desde el momento en que leyó sus documentos, pero en ese instante no tenía energía para continuar la batalla. Resignada, asintió en silencio. «Suba y encuentre una habitación para la señorita», dijo él con la misma calma de siempre, volviéndose de nuevo hacia la cocina, «que yo voy a terminar mi almuerzo que la señora me hizo tirar al suelo». Había una punta de humor seco en esas palabras, casi imperceptible, pero Daniela prefirió ignorarlo y tomó su maleta. Subió las escaleras de madera que crujían levemente bajo sus pies, el ruido distante del trueno llegando desde las montañas, y comenzó a abrir las puertas del piso superior. La primera habitación que encontró era enorme, con ventanas altas que casi alcanzaban el techo, y pudo ver en la primera mirada una camisa doblada sobre la silla, una chaqueta colgada en el perchero y un par de botas al lado de la cama que no dejaban dudas sobre quién dormía allí. Cerró la puerta despacio y siguió hacia la siguiente. La segunda habitación era más pequeña y estaba completamente vacía, sin cama, sin colchón, sin nada más que las paredes y el polvo que el viento había empujado hacia las esquinas. La tercera era igual. En la cuarta habitación, ella abrió la puerta, y lo que encontró fue modesto pero posible. Un colchón viejo en el suelo, sin cama, sin cabecera, pero limpio y entero, y dos ventanas amplias que se abrían hacia el valle del cerro, donde el paisaje, incluso bajo el cielo cargado de tormenta, era de una belleza que le quitó la respiración por un momento. Las montañas a lo lejos, la vegetación densa y verde, el valle que se abría como una copa gigante entre los cerros. Entendió en ese instante por qué aquel lugar era especial. Lo entendió en el pecho antes de entenderlo en la cabeza. Pero la lluvia estaba llegando y oyó el trueno de nuevo, más cerca esta vez, y recordó de repente su caballo aún atado a la carreta afuera. Dejó la maleta sobre el colchón, bajó las escaleras corriendo, pasó por la cocina donde Joaquín volvía a freír el pescado sin mirarla, y salió por la puerta trasera con el cielo ya abriéndose en las primeras gotas gruesas. Soltó el caballo de la carreta con manos rápidas y lo condujo hasta el establo que quedaba detrás de la casa. El establo había sido claramente reformado, las maderas nuevas contrastando con las viejas, de una manera que mostraba trabajo reciente y bien hecho. Dentro, 4 caballos magníficos descansaban en las cuadras, animales bien cuidados y hermosos, y a un lado había un carruaje lujoso con detalles trabajados que hablaban de dinero y de gusto refinado. Daniela acomodó su caballo en una cuadra libre, llenó el abrevadero de agua y se quedó un momento quieta mirando aquel carruaje reluciente que parecía completamente fuera de lugar en aquel establo sencillo. No entendía, y cuanto más pensaba, menos entendía. Aquel hombre lo tenía todo: una hacienda, un carruaje, caballos, dinero, influencia, el nombre de una de las familias más respetadas de la región. Y estaba allí solo en una casa vieja, en un cerro aislado desde hacía casi un mes, friendo pescado y arreglando el establo con sus propias manos. ¿Qué estaba haciendo allí? La lluvia golpeaba fuerte el techo del establo mientras ella pensaba y no tenía respuesta para ninguna de las preguntas. Ella sabía que Joaquín Figueroa era viudo, que tenía una hija y un hermano,
que la familia era discreta a pesar del título y que raramente aparecía en los eventos del pueblo. Pero saber el nombre de alguien no es conocer quién es. Y mientras corría de regreso a la casa, bajo la lluvia que ya caía pesada, sintió que había mucho más en aquel hombre de lo que cualquier rumor o comentario de panadería había logrado revelar. Su verdadero miedo, sin embargo, era otro y latía más fuerte que el trueno afuera. El conde de San Miguel de la Sierra tenía influencia, tenía abogados, tenía el nombre y los recursos para iniciar un proceso, y ella era una mujer sencilla, sin dinero y sin ninguna protección. ¿Cómo podría ganarle? ¿Cómo podría siquiera mantenerse en pie en una disputa así? Entró por la cocina empapada, el cabello goteando sobre el suelo de madera, y no dijo nada. «Hice más pescado», dijo Joaquín sin volverse, la voz tranquila como si la tormenta afuera y la tensión dentro de la casa fueran solo detalles del día. «Si quiere cambiarse y bajar, dejaré un poco para la señorita». El olor era bueno. Ella necesitaba admitir al menos eso para sí misma. Y su estómago protestó en silencio de esa manera inconveniente que tienen los estómagos de decir la verdad en el momento equivocado. Pero Daniela no quería ceder. No quería sentarse a la mesa con aquel hombre como si todo estuviera bien. No quería actuar como si aceptar la cena fuera también aceptar la situación. «No tengo hambre», dijo ella, y subió las escaleras sin mirar atrás. Joaquín se quedó escuchando sus pasos desaparecer en el piso superior y suspiró con esa serenidad cansada de quien entiende la rabia del otro sin por eso dejar de tener sus propias razones. Él entendía la decepción de ella. Era una herencia de familia, algo que ella había buscado con esfuerzo y esperanza. Y él había llegado antes como un intruso con dinero, pero no podía renunciar a aquel lugar. No ahora, no después de todo lo que había sucedido, porque allí había encontrado algo que no encontraba en ningún otro rincón del mundo. Una paz silenciosa y verdadera en la que casi había dejado de creer. Mientras la lluvia golpeaba las ventanas altas y el relámpago iluminaba por un segundo el valle afuera, Joaquín miró el plato de pescado que había quedado y pensó que si ella ganaba el proceso, lo que dudaba mucho, le ofrecería comprarle la propiedad, que usaría el dinero para ayudarla a encontrar otro lugar. Pero renunciar a aquella casona en el cerro no estaba en sus planes, y necesitaría encontrar una forma de convencerla de eso, sin que ella lo entendiera como una derrota. El problema era que Daniela Montesinos parecía ser exactamente el tipo de mujer que no se rinde por nada, y eso, él ya lo había notado, iba a complicarlo todo considerablemente. Joaquín Figueroa tenía 39 años, pero había días en que el peso que cargaba hacía parecer que tenía muchos más. Se había convertido en conde a los 20 años, cuando su padre falleció de repente y dejó sobre sus hombros un imperio entero para administrar y un niño de 9 años para criar. Benicio era su hermano, pero fue convirtiéndose también en su compañero, su amigo más cercano, aquel que entendía sin necesitar muchas palabras. El niño creció curioso y decidido. Aprendió rápido todo lo que Joaquín le enseñaba sobre administración, sobre responsabilidad, sobre cómo llevar un nombre con dignidad. Y cuando Joaquín se casó con Marta a los 26 años, ella era de buena familia, era su amiga de larga data. Sería una buena esposa, y por un tiempo la casa tuvo un calor que él no esperaba encontrar tan fácilmente. Un año después nació Alicia, y con ella llegó también la luz. Alicia era el rayito de sol de la casa. Así la llamó siempre Joaquín, con esa ternura sencilla de padre que encuentra en el hijo la razón para continuar. Tenía el cabello rojizo igual al de él, la curiosidad de quien mira el mundo con los ojos siempre abiertos y amaba pintar. Cuando Alicia tenía 5 años, Marta volvió a quedar embarazada,
y en la casa había una expectativa alegre que llenaba cada habitación de aquella gran hacienda en San Miguel de la Sierra. Pero el parto fue demasiado difícil, y ni Marta ni el bebé sobrevivieron. Y el silencio que se instaló después de aquel día duró mucho más de lo que Joaquín tenía fuerzas para soportar. Fueron Alicia y Benicio quienes lo trajeron de vuelta, cada uno a su manera, cada uno con el amor que tenía disponible. Aprendió a vivir de nuevo por causa de ellos, y Alicia creció siendo el centro vivo y luminoso de la vida que había quedado. Pero la vida no pide permiso a nadie, y una noche Alicia, con 11 años, empezó a tener fiebre. Los médicos fueron llamados uno tras otro con sus maletines y sus remedios y sus rostros serios que decían más de lo que cualquier diagnóstico lograba explicar. Joaquín se quedó al lado de su cama durante días, sosteniendo aquella pequeña mano pelirroja que había sostenido la suya desde el primer día, rezando en silencio con la fe de quien ya no tiene nada más que eso. Pero 11 años fueron todo lo que Alicia tuvo. 11 años de pinturas y risas y cabellos rojizos al viento. Y entonces el rayito de sol se apagó. Después de eso, solo hubo oscuridad, un silencio pesado que se instaló en la hacienda y en los pasillos y dentro del propio Joaquín, de una manera que las palabras no alcanzaban. Benicio tomó el frente de todo, cuidó del hermano como pudo, como había aprendido a nacer desde siempre, y esperó con la paciencia de quien sabe que el duelo tiene el tiempo que necesita tener. Fue Benicio quien llamó a la puerta de su habitación un día y dijo con esa voz directa que siempre fue su marca: «Hermano, ve a nuestra casa del lago, descansa la cabeza y cuando estés bien vuelves». Pero Joaquín había llegado a una conclusión que había madurado despacio durante los días en soledad y respondió con una firmeza calmada que Benicio reconoció como definitiva: «Ya no quiero estar en esa casa, hermano. Todo aquí me recuerda a ella y ella amaba la casa del lago. Quiero ir a un lugar diferente, un lugar que no tenga recuerdos míos con ella». Benicio lo escuchó sin interrumpirlo y luego dijo: «Entonces compremos un lugar nuevo. Le pediré a Leoncio que investigue y te muestre algunas opciones». Joaquín asintió, y en los días siguientes Leoncio lo llevó a diversas propiedades, campos, haciendas, casas en pueblos tranquilos alejados de la ciudad, cada una con sus cualidades y sus defectos. Pero cuando vio la casa en el cerro, lo supo de inmediato, sin vacilar, sin necesitar una segunda mirada. Había algo en aquel lugar que no sabía nombrar, pero que reconoció de inmediato, una quietud diferente a cualquier otra que hubiera encontrado antes, como si las montañas alrededor guardaran el silencio, con esa seriedad de quien toma en serio esa responsabilidad. Leoncio se encargó de todo, como siempre hacía, y la compra se concluyó en orden. Pero antes de partir, Joaquín tomó una decisión que había guardado dentro de sí durante semanas. Viajó hasta la capital, resolvió lo que debía resolverse con la burocracia del título, regresó a la hacienda y llamó a Benicio. Le entregó al hermano un papel doblado y Benicio lo leyó con los ojos abriéndose más con cada línea. Levantó el rostro y dijo: «Joaquín, ¿qué estás haciendo?». Y él abrazó al hermano con ese abrazo largo de quien está despidiéndose de una etapa entera de la vida, y respondió: «Tú eres el nuevo conde de San Miguel de la Sierra, Benicio. Ya no puedo hacer esto, y estás más que preparado». Benicio lo miró a los ojos y preguntó solamente: «¿Estás seguro de eso?». Y Joaquín respondió: «Lo estoy». Le pidió al hermano que esperara 2 meses antes de anunciar el cambio al pueblo. No quería alboroto, no quería despedidas, no quería la compasión educada de las personas que no saben muy bien qué decirle a un hombre que perdió todo lo que amaba. Partió solo, sin empleados, sin asistentes, sin ninguno de los privilegios que habían rodeado su vida durante 2 décadas. Quería ocupar las manos, ocupar la cabeza,
sentir el cansancio honesto de quien trabajó con su propio cuerpo y no el cansancio pesado de quien carga el peso de otros. Llegó a la casa en el cerro y empezó desde el principio. Cortó la maleza, limpió las habitaciones, arregló las ventanas, reforzó el techo con maderas nuevas, ordenó el establo cuadra por cuadra, pescaba en los 2 lagos que había en la propiedad, freía lo que atrapaba, dormía temprano y despertaba con el sol. Y los días fueron pasando con esa lentitud buena de quien finalmente dejó de correr. Alicia estaba en sus pensamientos en cada amanecer, pero allí, en ese silencio verde y alto, la nostalgia dolía de una manera diferente, menos cortante, más parecida al amor que a la pérdida. Y entonces, sin avisar, sin pedir permiso, la puerta de su refugio se abrió y entró una mujer de ojos verdes, sosteniendo un atizador de hierro y diciendo que la casa era suya. Joaquín observó a Daniela desde la ventana de la cocina mientras ella iba al establo a cuidar del caballo. Notó la manera cariñosa en que le hablaba al animal mientras lo llevaba hasta la cuadra, la forma en que pasaba la mano por su cuello con esa naturalidad de quien está acostumbrada a cuidar las cosas que ama. Cuando ella salió corriendo de regreso a la casa bajo la lluvia que había empezado a caer fuerte, él se sentó rápidamente en la silla de la cocina para que ella no notara que estaba mirando. El viento se había vuelto más frío que en las noches anteriores. El invierno empezando a mostrar los primeros dientes, y él se había sentido satisfecho con las reparaciones que había hecho en el techo, pero tenía dudas sobre si resistiría bien una tormenta de ese tamaño. Ella entró por la cocina empapada, el cabello escurriendo, y él ofreció el pescado sin esperar demasiado, porque era evidente que ella no iba a aceptar nada que viniera de él en ese momento. Más tarde, cuando la noche se había cerrado por completo y la lluvia seguía golpeando fuerte las ventanas altas, Joaquín subió a su habitación con el peso de aquel día sobre los hombros. Se detuvo un instante junto a la puerta del cuarto que ella había elegido, la mano levantada para llamar, pensando en preguntar si necesitaba algo, si el frío era soportable, si había suficientes cobijas, pero la imaginó del otro lado, con esa expresión firme y esos ojos verdes llenos de determinación, y decidió que la paz que ella necesitaba esa noche era exactamente ser dejada en paz. Continuó caminando hasta su propia habitación, que olía levemente a madera nueva por causa de las repisas que había clavado esa semana. Se acostó bajo la cobija pesada de lana y se quedó escuchando la lluvia golpear el techo y el viento pasar por las esquinas de la casa y sus propios pensamientos que no querían aquietarse. El sueño no llegó. Cuando finalmente el día comenzó a aclarar por las rendijas de las ventanas, oyó pasos en la planta baja, leves y decididos, el tipo de paso de quien sabe lo que va a hacer antes de poner el pie en el suelo. Se quedó acostado un momento escuchando, intentando adivinar por el sonido lo que estaba ocurriendo en la cocina. Y entonces sintió el olor y ya no tuvo ninguna duda. Pan horneándose, ese olor dorado y cálido que llenó cada rincón de la casa, como si la casa entera hubiera respirado de una sola vez. Joaquín se levantó, se vistió con la calma de siempre, una camisa de lino beige que dejó ligeramente abierta en el pecho, porque la mañana aún no se había calentado lo suficiente, y antes de salir se detuvo frente al cuadro que había colgado en la pared de su habitación el primer día que llegó. Era un paisaje sencillo que Alicia había pintado, un río tranquilo, una flor a la orilla del agua y un sol redondo y amarillo que una niña de 10 años había pintado con toda la seriedad del mundo. Se quedó mirándolo un momento, luego respiró hondo y bajó. Daniela estaba de espaldas a él,
organizando los panes sobre la mesa con esa precisión de quien hace eso desde hace años, y no volvió el rostro cuando oyó sus pasos en la escalera. Él se acercó despacio, se detuvo al otro lado de la mesa y dijo con una voz que salió más suave de lo que pretendía: «Buenos días, huele muy bien». Ella lo miró por un segundo, una mirada rápida y controlada, y fue en ese segundo que él percibió que ella había notado la camisa medio abierta, porque rápidamente desvió los ojos y los fijó en los panes, con una atención que era claramente exagerada para quien solo estaba colocando pan en una mesa. Dijo sin mirarlo: «Puede comer si quiere». Él se sentó, tomó uno de los panes con esas manos que en las últimas semanas habían aprendido a arreglar maderas y limpiar establos, y mordió. Era suave, sabroso, de ese modo que hace que una persona cierre los ojos por un instante sin querer. Él dijo: «Están maravillosos». Y ella no respondió, pero tampoco se levantó de la mesa. Joaquín la miró un momento en silencio. Luego miró hacia la ventana, donde el tiempo afuera seguía cerrado, el cielo gris y pesado, la lluvia fina que no daba señales de pasar. Sabía que viajar hasta el pueblo en esas condiciones era imposible, y sabía también que quedarse en aquella casa, los dos en guerra silenciosa, era cansador de una manera que no tenía disposición para sostener. Entonces dijo con esa voz directa, pero sin aspereza: «Señorita, no necesitamos ser dos enemigos dentro de esta casa. Por lo que veo, el tiempo no ha mejorado, lo que imposibilita nuestro viaje al pueblo. Entonces, ¿qué tal si hacemos una tregua? En cuanto el tiempo mejore, resolveremos esto como dos personas civilizadas». Daniela lo miró, luego miró hacia la ventana, y él vio en esa mirada la misma conclusión a la que él había llegado. La lluvia era real, el día estaba cerrado, y pelear con el tiempo no servía de nada. Ella devolvió los ojos hacia él con esa expresión que aún llevaba desconfianza, pero ya no tenía la rabia intacta de ayer, y dijo: «Estoy de acuerdo, una tregua». Los 4 días que siguieron trajeron un frío que no estaba en los planes de nadie. La lluvia no pasó, el cielo no se abrió, y una mañana Daniela despertó con una luz diferente entrando por las ventanas de su habitación, y fue hasta el vidrio para ver qué había cambiado. La nieve había llegado durante la noche sin avisar, despacio y silenciosa como suele hacerlo, y cubrió el valle entero con ese blanco que borra los contornos del mundo y deja todo pareciendo un dibujo inacabado. Las montañas al fondo estaban blancas hasta la mitad. Las ramas de los árboles cargaban ese peso delicado que en cualquier momento se soltaría con el viento, y el camino que llevaba hasta el pueblo había desaparecido completamente bajo una capa espesa que hacía imposible cualquier viaje. Daniela se quedó quieta frente a la ventana por un largo momento, el aliento empañando el vidrio frío, y entendió que la tregua que habían acordado iba a durar mucho más de lo que cualquiera de los dos había imaginado. La casa tenía chimeneas en todas las habitaciones, y eso era una bendición que Joaquín había reconocido desde el primer día que llegó al cerro. Había cortado bastante leña en las semanas anteriores, apilada con cuidado al lado del establo, bajo una cubierta que la protegía de la humedad, pero se había planeado para una persona viviendo sola y no para dos. Daniela, por su parte, había traído provisiones generosas en su carreta, pensando exactamente en un invierno que estaba llegando y en una temporada larga lejos del pueblo, y aquello era un equilibrio que la situación había creado por sí sola. Sin pedir la opinión de ninguno de los dos, sin que nadie necesitara proponerlo formalmente, llegaron a un acuerdo simple y práctico. Él se encargaba de abastecer las chimeneas y de pescar en los lagos, y ella compartía las provisiones y cuidaba de las comidas. Era una división justa y los dos lo sabían, aunque ninguno lo dijera en voz alta.
Daniela no lograba creer muy bien en la situación en la que se encontraba. Había salido de San Miguel de la Sierra cargada de esperanza y determinación, planeando llegar a su herencia y comenzar una vida nueva con sus propias manos. Y en cambio, estaba allí, nevando afuera, practicando la política de la buena vecindad, con el hombre que había comprado lo que era suyo. Era casi cómico, si no fuera completamente serio. Para evitar encontrarse con él más de lo necesario, había descubierto la biblioteca de la casa en los primeros días, una habitación con estanterías de madera que ocupaban 2 paredes enteras y estaban llenas de libros cubiertos de polvo, que claramente no habían sido abiertos en mucho tiempo. Decidió que ese sería su rincón y comenzó a dedicarse a limpiar y organizar cada estante con esa meticulosidad de quien necesita ocupar las manos para no ocupar la cabeza con pensamientos que no llevan a nada. La biblioteca era acogedora de una forma que ella no esperaba, con una chimenea de piedra en el centro de la pared más larga y 2 sillones antiguos apoyados a cada lado que, a pesar del cuero un poco reseco por el tiempo, aún conservaban el confort de esas cosas hechas para durar. Sobre la chimenea había un cuadro pequeño, diferente de todo lo demás que había en las paredes de la casa. Una margarita pintada con esa pintura de niña que no se preocupa por la perfección, pero captura algo verdadero que los adultos a veces pierden. En la esquina inferior del cuadro estaba escrito Alicia con una letra pequeña y cuidada. Daniela miró ese cuadro varias veces durante los días que pasó en la biblioteca y cada vez pensaba lo mismo, preguntándose cómo un padre lograba pasar tantos días lejos de la hija en una casa aislada en un cerro nevado, sin siquiera mencionarla. Esa noche, Daniela hizo un guisado con lo que había traído en la carreta: carne seca, papas, condimentos que sabía usar bien desde los años en la panadería, y el aroma que llenó la cocina era de esos que hacen que una casa parezca viva por dentro. Comieron en silencio por un tiempo, la nieve continuando afuera, el viento pasando por las esquinas de la casa con ese gemido bajo que el invierno suele hacer. Y entonces Joaquín levantó los ojos del plato y dijo con esa voz directa, pero tranquila: «¿Conocía a su tío, señorita?» Daniela levantó la mirada hacia él y respondió con la sequedad de una sola sílaba: «No». Él la miró por un segundo con esa paciencia que ella había aprendido a reconocer como una característica verdadera de él y no solo una pose. Y entonces dijo con calma: «Dije que no necesitamos estar en guerra o en silencio durante este tiempo, señorita». Daniela lo miró con una frialdad que ella misma sabía que estaba siendo levemente exagerada, pero la mantuvo de todos modos. «No tengo intención de abrir mi vida al Señor». Joaquín suspiró levemente, no con impaciencia, sino con esa resignación tranquila de quien decide intentar desde otro ángulo. «Creo que sería interesante que nos conociéramos mejor», dijo él, y Daniela levantó los ojos con una expresión que pedía una explicación. «Porque estamos compartiendo una casa desde hace 5 días», respondió él con una sonrisa pequeña y genuina en la comisura de la boca, «y somos 2 completos desconocidos». Ella suspiró, lo miró por un momento y entonces dijo con esa ironía discreta que a veces se escapaba antes de que pudiera contenerla: «¿Tiene una buena noticia para mí? ¿Va a decirme que renunció?» Joaquín rió, una risa corta y real, y respondió: «No, señorita, no he renunciado ni tengo intención de hacerlo». Daniela lo miró con esa expresión que mezclaba frustración con una resignación que no quería mostrar. Y entonces dijo con la firmeza de siempre: «Entonces no tenemos nada que conversar». Se levantó de la silla y salió de la cocina, dejando el silencio con él. Joaquín se quedó sentado a la mesa después de que ella salió mirando el plato de guisado. Había algo en esa mujer que lo intrigaba de una manera que no sabía muy bien nombrar,
una especie de campo magnético que atraía su atención sin pedir permiso. Desde Marta nunca más había mirado de verdad a ninguna mujer. Había pasado años enteros sin que ningún rostro ni ninguna presencia llegara siquiera a despertar algo más que una cortesía educada. Pero Daniela tenía algo, una combinación de terquedad y dignidad, y esa belleza directa que no se anuncia, que simplemente está allí, y es. Y él se sorprendía notándolo contra su propia voluntad. Se levantó despacio, lavó los platos con esa calma de quien tiene tiempo, y luego preparó 2 tés con las hojas que ella había traído en las provisiones. Sabía exactamente dónde había ido. La biblioteca estaba iluminada por el amarillo tenue de la vela cuando él entró, y Daniela estaba de pie junto a la estantería con un libro en la mano, el cabello castaño suelto sobre la espalda. Ella lo vio entrar, y él vio que ella lo vio, pero ninguno de los dos dijo nada por un momento. Él dejó la taza de té despacio sobre la mesa, y luego caminó por la biblioteca con ese paso desacelerado de alguien que no tiene prisa por llegar a ningún lado. Cuando llegó cerca de la chimenea, sus ojos fueron naturalmente hacia el pequeño cuadro de Alicia y lo tomó con esa delicadeza específica de quien está tocando algo que no es solo madera y pintura. Daniela lo observó desde donde estaba, sin moverse, sin hablar, y entonces vio lo que no esperaba ver. Los ojos de él se volvieron demasiado brillantes de repente. Una emoción que claramente no pretendía mostrar, pero que vino de un lugar demasiado profundo para ser controlada a tiempo. «¿Por qué estás solo en esta casa?», preguntó ella con una voz más suave de la que había usado con él hasta entonces, casi sin darse cuenta de que había decidido preguntar. «¿Por qué no está con su hija?». Joaquín levantó los ojos del cuadro y la miró por un largo momento antes de volver a colocar el pequeño cuadro en la repisa de la chimenea con el mismo cuidado con el que lo había tomado. Suspiró hondo, el aire saliendo despacio, como quien está decidiendo en tiempo real cuánto va a revelar. Y entonces dijo con esa voz que había perdido toda firmeza: «Alicia falleció hace 5 meses. No lo comunicamos al pueblo todavía. Mi hermano lo contará dentro de 1 mes cuando asuma el condado». Las palabras salieron simples y directas, como él siempre hablaba, pero llevaban un peso que Daniela sintió en su propio pecho como si fueran suyas. Ella bajó el libro que tenía en la mano sin darse cuenta y se quedó mirándolo con esa apertura involuntaria de quien fue sorprendida por el dolor del otro. «Lo siento mucho por su pérdida», dijo ella, y lo dijo despacio, con esa sinceridad que no necesita muchas palabras para hacerse sentir. Realmente no había oído nada en el pueblo sobre eso, ningún rumor, ningún comentario. Y eso explicaba el silencio cuidadoso que había percibido alrededor del nombre Figueroa en las últimas semanas. Miró el cuadro de la Margarita y dijo con una voz aún más baja: «Es muy bonito el cuadro de ella». Joaquín sonrió, una sonrisa que tenía nostalgia en cada milímetro, y respondió: «Ella era muy talentosa». Guardó silencio por un segundo, y entonces continuó como si las palabras salieran solas, ahora que había empezado. «No soporté quedarme allí. Todo me la recordaba». Daniela lo miró con esa comprensión que viene de quien también ya perdió, y dijo casi en voz baja: «Por eso pasó el título a su hermano». Él asintió solamente, sin palabras, y entonces dijo: «Ahora entiende por qué no puedo renunciar a este lugar». Señaló la taza sobre la mesa. «Tome su té antes de que se enfríe», dijo, y salió de la biblioteca. Daniela se quedó quieta por un momento después de que sus pasos desaparecieron en el pasillo, mirando la taza humeante que él había preparado y traído sin que ella lo pidiera. La nieve seguía afuera. El viento movía los árboles con ese sonido largo y bajo del invierno, y la chimenea crepitaba despacio en el silencio de la biblioteca.
Él había perdido a su hija y había venido a ese lugar aislado en lo alto de un cerro, porque era el único rincón del mundo que no tenía recuerdos de ella grabados en cada pared. Daniela miró el cuadro una vez más, luego tomó la taza con ambas manos para sentir el calor, y se sentó en el sillón junto a la chimenea con ese peso nuevo que la tarde había puesto sobre ella. Cada día que pasaba, hacía más difícil imaginar cómo sería posible quitarle esa casa a aquel hombre. Y más difícil aún era admitir que eso había empezado a importarle de una manera para la que no estaba preparada para sentir. A la mañana siguiente, Daniela despertó con una luz diferente en la habitación, más clara, más blanca, y fue hasta la ventana con esa esperanza discreta de quien no quiere entusiasmarse antes de estar segura. La nieve había cesado durante la noche y el cielo estaba despejado por primera vez en días, ese azul frío y nítido del invierno que parece más grande que el cielo de cualquier otra estación. El valle allá abajo estaba completamente cubierto de blanco. Los árboles cargados, los techos de la casa y del establo, pareciendo un cuadro que alguien hubiera pintado con mucha paciencia y poca prisa. Se cambió. Se puso el rebozo rosa sobre los hombros porque el frío dentro de la habitación todavía mordía y bajó las escaleras. Recorrió la sala, la cocina, el pasillo, pero no lo encontró en ninguno de los cuartos de la casa. La casa estaba silenciosa y ella fue hasta el establo para alimentar a los caballos. Fue dentro del establo que oyó el sonido, ese ritmo preciso de hacha contra leña que venía de afuera con la regularidad de quien ya llevaba un tiempo trabajando. Miró por las rendijas de la pared de madera y lo encontró allí. Joaquín, con abrigo marrón, los hombros anchos, moviéndose con cada golpe certero, la leña partiéndose limpia por la mitad y cayendo a ambos lados con esa facilidad de quien tiene fuerza de sobra para lo que está haciendo. Daniela se quedó quieta por un momento más largo de lo que pretendía, observando esa figura que el frío de la mañana volvía aún más nítida, y sintió que estaba fijándose en él de una forma que no había planeado y que no sabía muy bien cómo detener. Era diferente a ver a un hombre que se presenta con título y carruaje. Era otra cosa ver a alguien que trabaja con sus propias manos sin ceremonia, y eso tenía un peso que ella no esperaba sentir. Salió del establo con pasos firmes y fue hasta él, y cuando Joaquín la oyó acercarse, bajó el hacha y se volvió con esa naturalidad de quien no necesitó ajustar nada en la expresión. Daniela se detuvo a unos pasos, las manos dentro del rebozo, y dijo antes de que el silencio se volviera demasiado pesado: «Disculpe por lo de ayer. Fui inconveniente con usted». Él la miró por un segundo y luego sonrió. Esa sonrisa que ella había aprendido a reconocer como genuina porque aparecía despacio, sin prisa, sin intención de impresionar a nadie. «No se preocupe», dijo él, y luego añadió con una ligereza natural: «Y dejemos las formalidades. Puede llamarme Joaquín». Daniela sintió las comisuras de la boca subir antes de que pudiera decidir si quería sonreír o no, y respondió: «Está bien, Joaquín. ¿Quiere ayuda?». Él inclinó levemente la cabeza hacia un lado y dijo: «Si quiere poner la leña cortada en el carrito, se lo agradezco». Pasaron toda la mañana en eso, él cortando y ella apilando en el carrito de madera que luego arrastraban juntos hasta la entrada de la casa. Y había en eso una simplicidad que Daniela no esperaba, un confort silencioso que se va instalando cuando dos personas trabajan juntas sin necesidad de llenar el espacio con palabras. El frío mordía las mejillas y dejaba los dedos entumecidos, pero el esfuerzo calentaba por dentro. Y cuando terminaron, había leña suficiente apilada en el porche para durar muchos días más. Después del almuerzo,
Joaquín preguntó con esa calma de siempre si ella quería conocer los lagos de la propiedad. El frío había dejado el agua casi congelada en las orillas, explicó, y los peces descendían a las capas más profundas, haciendo la pesca más difícil, pero no imposible para quien supiera dónde buscar. Daniela miró el valle cubierto de nieve afuera y aceptó, porque había allí una curiosidad genuina que ya no lograba disimular por completo. Los dos lagos estaban cerca uno del otro, separados por una franja de tierra cubierta de pinos que el invierno había transformado en un pasaje de cuento, las ramas cargadas de nieve blanca que crujía levemente cuando el viento pasaba. Incluso con todo cubierto por esa capa uniforme de blanco, la belleza del lugar era innegable. El tipo de belleza que no necesita verano ni hojas verdes para imponerse, que existe en la forma de la tierra, en la curva de los cerros, en la manera en que la luz baja del invierno toca el agua casi congelada y la hace brillar de un modo que no se parece a nada más. Joaquín le dio una caña, le mostró cómo colocarla, cómo sostenerla, cómo sentir cuando había movimiento allá abajo sin espantar lo que estaba llegando. Se quedó a su lado durante los primeros minutos, el brazo casi rozando el de ella mientras ajustaba el ángulo de la caña, y la voz baja explicando con esa paciencia que él parecía tener en reserva infinita. Se quedaron allí casi 2 horas. El silencio de la nieve a su alrededor, el sonido suave del agua que no se había congelado completamente en el centro del lago, la respiración de cada uno formando pequeñas nubes blancas en el frío de la tarde. Joaquín pescó 4 con esa habilidad de quien practica desde hace semanas, y Daniela pescó 1 con una victoria que fue celebrada por ella con una satisfacción desproporcionada que lo hizo sonreír sin lograr ocultarlo. En el camino de regreso, él dijo, «Hay una cascada magnífica aquí en la propiedad. Si el tiempo mejora, te la mostraré». Era algo extraño de decir, pensó ella, él queriendo mostrar los secretos de una propiedad que aún disputaban, como si por un momento ambos hubieran olvidado que había un proceso pendiente y una cuestión por resolver. Pero ella no replicó, porque se había prometido a sí misma ser amable con él hasta que las cosas se decidieran, y porque había algo en esa tarde que no quería interrumpir. Mientras él preparaba los peces con esa destreza de quien pasó semanas aprendiendo a arreglárselas solo, Daniela se sentó a la mesa y dijo con una voz más abierta de la que había usado con él hasta entonces: «Yo no conocía a mi tío. Mi madre y él no se llevaban bien. El hecho de que ella quedara embarazada sin casarse los alejó. Una amiga de mi madre que sabía todo me contó sobre la casa y fui hasta el administrador en el pueblo. Contó el resto despacio, la búsqueda de las cartas, la espera, la respuesta que había llegado como un regalo que ya no esperaba recibir. Cuando terminó, lo miró y preguntó, «Y lo más extraño es, ¿cómo lograste comprarla?» Joaquín suspiró, bajó el cuchillo por un momento y respondió con esa honestidad directa que era característica de él. «Compré la casa hace unos 45 días. Debes haber recibido la respuesta cerca de una semana después. La información probablemente se cruzó en el camino. Tal vez más de una persona se encargó de esos papeles sin que una supiera lo que la otra estaba haciendo». Daniela se quedó en silencio por un momento mirando la mesa y luego dijo despacio, «Joaquín, yo entiendo por qué estás aquí». Joaquín levantó los ojos hacia ella, con una sonrisa que tenía algo de alivio genuino, y respondió, «Lo sé, y ahora yo también te entiendo». Había algo diferente en ese momento, un equilibrio nuevo que se instaló entre los dos sin que nadie lo declarara, como cuando una tensión que se ha llevado demasiado tiempo finalmente se disuelve, y lo que queda es simplemente el peso real de las cosas. En la cena conversaron de verdad por primera vez. Ella habló de la panadería,
del olor del pan en la madrugada, de las manos que siempre quedaban con harina en los pliegues. Él habló de cómo era ser conde en San Miguel de la Sierra, de las audiencias, de las decisiones que pesaban sobre muchas vidas, del cansancio específico de quien carga un título que no eligió, pero aprendió a respetar. Por primera vez, parecían dos amigos compartiendo una mesa, no dos personas en disputa por el mismo techo. El frío empeoró cuando cayó la noche. Daniela despertó de madrugada con esa sensación de que el aire dentro de la habitación había cambiado. Un frío diferente, más cortante, que entraba por un lugar por el que no debería entrar. La chimenea estaba débil, la llama más baja de lo que había estado cuando se acostó, y había una corriente de aire pasando por alguna rendija que apagaba el fuego antes de que lograra afirmarse. Se quedó acostada un rato intentando ignorarlo, envolviéndose más en la cobija, pero el frío seguía llegando con esa persistencia del invierno que no negocia. Se levantó despacio, se puso el rebozo sobre los hombros y decidió ir a la sala donde la chimenea principal era más grande y más protegida. Abrió la puerta de la habitación con cuidado y salió al pasillo oscuro. La puerta de la habitación de Joaquín se abrió antes de que ella llegara a la escalera. Él estaba allí. Una camisa blanca de lino sobre los pantalones, el cabello ligeramente despeinado de quien fue despertado por el menor ruido, y había una atención inmediata en su rostro que ella no esperaba encontrar en alguien que acababa de salir del sueño. ¿Está todo bien?, preguntó él con la voz baja de la madrugada. La chimenea no mantiene el fuego encendido, respondió ella, abrazando el rebozo con ambos brazos. Él entró en su habitación sin ceremonia, examinó la chimenea con esa atención práctica de quien había arreglado cosas en esa casa durante semanas y dijo: «Creo que la protección se rompió. Mañana la revisaré». Luego tomó el colchón que estaba doblado en la esquina de la habitación y ella preguntó con una desconfianza discreta que ella misma reconoció como exagerada: «¿Qué está haciendo?». «Ven a mi habitación», dijo él con la simplicidad de quien está resolviendo un problema práctico y nada más. La chimenea está bien y está bien caliente. Vio la reserva en los ojos de ella antes de que dijera cualquier cosa y añadió con esa firmeza tranquila que ella había aprendido a reconocer como honesta: «Quédate tranquila. Soy un hombre de respeto, Daniela. Duerme en la cama y yo dormiré en el suelo en el colchón a menos que prefieras congelarte aquí». Ella lo miró por un segundo, midiendo, evaluando, y luego dijo: «Está bien». En su habitación, la chimenea crepitaba fuerte y el calor era real e inmediato después del frío del pasillo. Él colocó el colchón en el suelo con esa naturalidad de quien no está haciendo ningún favor especial. Se quitó la camisa sin ninguna ceremonia y se acostó de lado. Y Daniela miró rápidamente hacia otro lado y se acostó en la cama. La sábana tenía su olor, algo limpio y cálido, que ella intentó no notar, pero notó. Desde el suelo, Joaquín se quedó mirando el techo y pensó que antes de que ella llegara, había paz en esa casa, y que esa paz se estaba volviendo complicada de una forma que no estaba listo para examinar. Y la presencia de ella allí se estaba acercando cada vez más a él, y él estaba empezando a gustarle eso. Por la mañana temprano, Joaquín fue a examinar la chimenea de la habitación de Daniela con esa atención metódica de quien aprendió a diagnosticar problemas antes de intentar resolverlos hasta encontrar lo que buscaba. Entonces le dijo con esa practicidad directa que ella ya conocía bien: «El sombrerete de hierro forjado se oxidó por dentro. Solo el herrero del pueblo puede hacer uno nuevo». Daniela cruzó los brazos y lo miró con esa resignación de quien se está quedando sin argumentos frente a las circunstancias. Y él añadió con una naturalidad que no tenía ninguna segunda intención:
Tendrás que seguir durmiendo en mi habitación. Está bien. Ella lo miró por un momento y respondió con esa honestidad directa que era su marca. No tengo mucha elección, ¿verdad? Joaquín dijo que podía dormir en la sala para que ella estuviera más cómoda, pero Daniela lo miró y respondió con una calma que sorprendió incluso a ella misma. La sala es fría, Joaquín. Creo que podemos compartir la habitación sin problemas. Había en eso una confianza que ella no había planeado sentir y que había llegado despacio día tras día hasta instalarse de un modo que parecía natural. Él asintió sin hacer comentarios, como quien entiende que algunas cosas no necesitan más palabras que las que ya fueron dichas. Daniela se sorprendía mirando por la ventana varias veces al día, esperando que la nieve diera una tregua, pero el cielo seguía bajo y cerrado, como si hubiera una fuerza mayor decidida a mantenerlos allí en esa casona de madera y piedra en lo alto del cerro. Y mientras la nieve no pasaba, la vida dentro de la casa fue creando sus propios ritmos, sus propios rincones, sus propias conversaciones que duraban más de lo planeado. Ordenaron la biblioteca juntos y Joaquín construyó 2 armarios nuevos en la pared con maderas que había guardado para otras reparaciones, midiendo, cerrando y clavando, con esa concentración silenciosa de quien disfruta lo que está haciendo. Daniela organizaba los libros por lado y a veces uno decía algo sobre la casa, sobre cómo podría quedar, y el otro respondía, y la conversación seguía por un camino que ninguno de los dos había planeado recorrer juntos. Era extraño y al mismo tiempo completamente natural. 2 adultos intercambiando ideas sobre cortinas y estantes y la posición de la mesa, como si aquello fuera asunto suyo por derecho, como si la cuestión pendiente sobre quién se quedaría allí no existiera afuera, esperando ser resuelta. Ella miró el pequeño cuadro de Alicia que estaba en la chimenea de la biblioteca y dijo con suavidad, «Ese cuadro quedaría muy bonito en la sala, donde todos los que entraran pudieran verlo». Joaquín la miró por un segundo, y había gratitud en esa mirada que no necesitó poner en palabras. Los días fueron pasando con un frío demasiado intenso para pescar y se quedaban dentro de la casa cubiertos por cobijas gruesas, sentados en los sillones de la sala o de la biblioteca con tazas de té en las manos, conversando durante horas con esa facilidad que va surgiendo entre las personas que dejan de guardarse. En un día en que la nieve había cesado durante algunas horas, Joaquín salió temprano con el arco y el carcaj a la espalda y el paso decidido de quién sabe lo que va a hacer. Regresó al atardecer cargando un venado con esa satisfacción honesta del cazador, que no necesitó suerte porque sabía lo que estaba haciendo. Daniela aplaudió con un entusiasmo que ella misma reconoció como completamente genuino. Tomó la cocina con esa desenvoltura de quien ama cocinar de verdad y preparó un asado que llenó la casa entera con un aroma que parecía hecho especialmente para noches frías. Comieron con ganas, pan caliente al lado, y había en la mesa esa alegría sencilla de 2 personas que pasaron hambre de comida y de compañía y que encontraron ambas cosas al mismo tiempo sin haber planeado nada de eso. Daniela estaba en el último pedazo de un hueso cuando percibió la sonrisa discreta de Joaquín, levantó la mirada y preguntó, «¿Qué pasa?». Ella lo percibió antes de que él respondiera ese instante rápido en que la persona se ve a sí misma a través de los ojos del otro, y entonces soltó una carcajada genuina de esas que salen antes de que uno decida si quiere reír o no. «¿Notaste que no parezco una dama?», dijo ella, y había ligereza en eso. Una ligereza que solo existe cuando alguien está completamente a gusto. Joaquín la miró con una sonrisa que tenía admiración en cada detalle y dijo con una sinceridad que no era un elogio calculado. «Eres diferente a todas las mujeres que he conocido, Daniela». Ella lo miró,
y respondió con esa ironía afectuosa que se había convertido en el lenguaje entre los dos. Te creo porque en los lugares que frecuentabas antes no había mujeres como yo. Él rió y ella rió también, y el fuego de la chimenea crepitó como si estuviera de acuerdo. Joaquín sabía que ella siempre se ponía a la defensiva cuando algo se acercaba demasiado, y lo entendía porque él mismo hacía lo mismo. Y el miedo que ella llevaba era el mismo que él llevaba, solo que con otros nombres y otras historias. De madrugada, él despertó con un sonido que tardó un segundo en identificar, una tos seca y repetida que venía del otro lado de la cama, baja pero insistente. ¿Estás bien?, preguntó en la oscuridad, pero no hubo respuesta. Daniela. La tos continuó, se levantó, encendió la pequeña vela que estaba en la mesita y se acercó. Ella estaba acostada de lado, el cabello esparcido sobre la almohada, y cuando él puso la mano en su rostro, sintió el calor antes incluso de estar preparado para sentirlo. Era fiebre alta, de esa que calienta la piel de un modo que no deja dudas, y ella deliraba en voz baja con los ojos cerrados, palabras sin sentido de quien está dentro de un sueño febril que no controla. El corazón de Joaquín se aceleró con esa urgencia antigua y familiar, y no se quedó quieto ni un segundo. Fue hasta la cocina. Trajo la palangana con agua y los paños y empezó a hacer compresas con esa determinación de quien no va a perder esta batalla. Trabajó toda la noche a su lado, cambiando los paños cuando se calentaban, cubriéndola y descubriéndola según la fiebre subía y bajaba, hablándole con esa voz baja de quien sabe que la persona no oye, pero cree que la voz llega de algún modo. Había en cada gesto suyo un recuerdo que él no invitó, la memoria de otras manos pequeñas que había sostenido, de otra fiebre que había intentado bajar con la misma devoción y que no había cedido por más que él lo intentara. Pero esta vez la fiebre fue cediendo poco a poco. La respiración de Daniela se fue volviendo más regular. La tos se fue espaciando y cuando el primer resplandor del amanecer empezó a aparecer por las rendijas de la ventana, ella estaba quieta y respirando con esa calma de quien pasó por lo peor y está saliendo del otro lado. Joaquín se quedó mirándola por un largo momento, el alivio en el pecho más pesado de lo que esperaba. Y entonces, con el cansancio de una noche entera sin dormir, se acostó a su lado despacio para que si ella se movía o la fiebre volvía a él, estuviera allí al lado. Y sin darse cuenta, terminó quedándose dormido. Daniela abrió los ojos despacio, con esa lentitud de quien está regresando de muy lejos. La habitación estaba iluminada con la luz blanca y fría de la mañana de invierno, y había un paño húmedo sobre su frente que tocó con los dedos antes de entender completamente dónde estaba. Miró la palangana al lado de la cama, los paños doblados, las señales de lo que había ocurrido mientras ella dormía, y entonces se volvió despacio hacia el otro lado. Él estaba allí sin camisa, dormido a pocos centímetros de ella, la respiración tranquila, el rostro relajado de un modo que ella nunca había visto. Porque cuando estaba despierto, siempre había una atención constante que rara vez lo abandonaba por completo. Daniela se quedó inmóvil mirándolo, la anchura de los hombros, los músculos del brazo que descansaba sobre la cobija, y se preguntaba cómo ese hombre había llegado a su vida y por qué estaba siendo tan bueno con ella sin pedir nada a cambio. Y entonces una voz dijo sin que los ojos se abrieran: «¿Te gusta lo que ves, Daniela?» Ella se sonrojó de un modo que no logró ocultar y estaba por levantarse cuando sintió la mano de él sujetar la suya con una firmeza gentil que no retenía, pero invitaba. Lo miró y dijo: «Joaquín, no». Pero la voz salió débil y temblorosa, diciendo una cosa mientras el corazón decía otra completamente distinta.
Él abrió los ojos y la miró con esa honestidad directa que era su rasgo más constante, y dijo con una suavidad que ella no esperaba: «Deja de mentirte a ti misma. Sabes que algo está pasando entre nosotros». Ella abrió la boca para responder y no encontró palabras que fueran lo suficientemente verdaderas para decir en voz alta. Porque la conexión que había crecido entre los dos durante esos días de nieve y fuego y conversaciones largas estaba allí visible y real sin pedir permiso. Joaquín levantó la mano despacio y tocó su rostro con esa delicadeza de quien sabe que está tocando algo que necesita ser tratado con mucho cuidado, y entonces la besó. Fue un beso tímido al principio, casi una pregunta que él hizo con los labios antes de tener el valor de hacerla con palabras, y ella respondió con esa entrega silenciosa de quien finalmente dejó de contener lo que desde hacía mucho ya no lograba contener. Ella apoyó la palma abierta en el pecho de él y sintió el corazón latiendo fuerte bajo la piel caliente. Ese ritmo acelerado que decía más de lo que cualquier palabra podría decir. Y había en eso una verdad tan simple y tan enorme, al mismo tiempo que no sabía por dónde empezar a entenderla. Él se apartó un momento, solo lo suficiente para mirarla de cerca, con esos ojos verdes que llevaban tantas cosas que él rara vez dejaba salir, y preguntó con una ternura que no tenía ninguna pose: «¿Estás mejor? Me dejaste muy preocupado esta noche». Ella asintió sin palabras, y él pasó los dedos despacio por el cabello de ella, con ese cuidado de quien está tocando algo precioso. Y ella cerró los ojos sintiendo ese contacto que era al mismo tiempo protección y deseo, y una gentileza que no había recibido de nadie en mucho tiempo. Entonces él la besó de nuevo, y esta vez el beso ya no tenía la timidez del primero. Tenía la certeza de quien ya atravesó la vacilación y llegó al otro lado. Daniela sintió los brazos de él envolver sus hombros con esa firmeza suave que no aprieta, pero sostiene. Y había en ese abrazo una seguridad que no esperaba sentir. No allí, no con ese hombre, no de esa manera. Ella se rindió con esa entrega silenciosa de quien decide dejar de luchar contra algo que ya era inevitable desde hacía muchos días. Y entre ellos, el mundo se fue volviendo más pequeño y más cálido, reducido a esa habitación, a esa cama, a ese fuego que crepitaba en la chimenea y proyectaba sombras doradas en las paredes de madera. La ropa fue quedando atrás con la misma naturalidad con la que las defensas fueron cayendo despacio y sin prisa, y el frío del invierno afuera ya no existía, porque había un calor entre los dos que no necesitaba ninguna chimenea para sostenerse. Joaquín la miraba con esos ojos que ella había aprendido a leer en las últimas semanas. Y en ese momento decían todo lo que él aún no había dicho en voz alta, que ella había llegado a ese cerro y desordenado una paz que él creía haber encontrado, y que ese desorden se había revelado como la cosa más hermosa que había ocurrido en esa casona desde que él puso un pie en ella por primera vez. Y ella lo miraba de vuelta con esa honestidad que era su rasgo más verdadero, sin fingir que no sentía lo que sentía, sin disminuir lo que estaba ocurriendo con una racionalidad que en ese momento no servía para nada. Se entregaron el uno al otro en cuerpo y alma con esa delicadeza de dos personas que saben que lo que está ocurriendo no es pequeño, que lleva peso e historia y cuidado, y que por eso merece ser tratado con una ternura que no se apresura ni se desperdicia. Cuando el silencio volvió, era un silencio completamente diferente de todos los otros que habían compartido en esa casa. Daniela se quedó con los ojos cerrados y la cabeza sobre el pecho de él. La respiración finalmente tranquila después de una noche de fiebre y desvelo, y escuchó el corazón de Joaquín latiendo despacio y fuerte, ese corazón que se había quedado despierto toda la noche a su lado,
sin pedir nada a cambio. Él tenía el brazo envuelto alrededor de los hombros de ella, con ese peso bueno de quien no va a ningún lado. Y la chimenea crepitó una última vez antes de quedarse en silencio. Y afuera la nieve cubría el valle en silencio, y allí dentro había dos personas que habían llegado a ese cerro por caminos completamente diferentes y habían encontrado, sin planearlo y sin pedir permiso, algo que ninguno de los dos sabía que todavía estaba buscando. Las semanas que siguieron parecían pertenecer a otro mundo, un mundo que existía solamente en esa casona en lo alto del cerro, protegido por la nieve y por el silencio, y por esa sensación extraña de que el tiempo había decidido detenerse especialmente para ellos. Los dos simplemente habían olvidado, o tal vez habían elegido olvidar que había una disputa, un proceso, un pueblo allá abajo, esperando una resolución que ninguno de los dos tenía ya prisa por buscar. Compartían la misma cama con la naturalidad de quienes siempre hubieran hecho eso. Y los días fueron ganando una rutina que era al mismo tiempo sencilla y completa. Había besos en el pasillo y abrazos que duraban más de lo necesario, y noches junto a la chimenea donde leían el mismo libro, y a veces ninguno de los dos leía realmente, porque había cosas más interesantes que cualquier página. Pero ninguno de los dos había logrado poner en palabras lo que estaba ocurriendo, como si nombrarlo fuera también arriesgarlo. Y entonces, por un acuerdo silencioso, decidieron vivir un día a la vez, sin exigencias, sin preguntas, sin el peso del futuro. Un día encontraron 5 botellas de vino, escondidas en el techo de madera de uno de los cuartos, envueltas en tela vieja, como si alguien las hubiera guardado con la intención de volver a buscarlas algún día. Fue la alegría de los dos. Un descubrimiento que pareció un regalo de esa casona, como si la propia casa estuviera celebrando algo que estaba viendo suceder dentro de sus paredes. Abrieron la primera botella esa misma noche, sentados en el suelo de la sala con las copas que ella había encontrado en un estante olvidado, y conversaron hasta tarde con esa ligereza de dos personas que ya no necesitan impresionarse una a la otra, porque ya se han visto de verdad. El vino era bueno, más de lo que esperaban, y calentó por dentro de un modo que se sumó al fuego de la chimenea y a la risa que a veces salía de repente y otras veces quedaba quieta en la expresión, en esa sonrisa que aparece cuando alguien es feliz de un modo que no necesita explicación. Todo parecía estar perfecto, y era exactamente eso lo que Joaquín llevaba en sus pensamientos mientras los días pasaban. Esa perfección en la que había dejado de creer que existiera y que había llegado sin avisar, y sin pedir permiso en la forma de una mujer de ojos verdes y maleta gastada. Él estaba perdidamente enamorado de ella, y lo sabía con esa claridad que no deja espacio para la duda. Pero junto con esa certeza venía el miedo, y el miedo crecía en la misma proporción que el amor, porque Joaquín había aprendido de la manera más dura posible que las cosas que más amamos son también las que más poder tienen para partirnos en dos. Había perdido a Marta. Había amado a Alicia con cada parte de sí mismo, y la había perdido también. Y ahora estaba Daniela con su terquedad y su risa, sus ojos verdes que parecían guardar un universo entero, y el amor que sentía por ella asustaba precisamente porque era enorme y porque él ya sabía lo que la inmensidad de un sentimiento puede costar. La nieve empezaba a bajar despacio. Las copas de los árboles ya mostraban el verde que había permanecido escondido bajo el blanco durante semanas, y ese cambio lento en el paisaje decía que el mundo allá afuera estaba regresando, que el pueblo estaba allí, que las cosas necesitaban ser dichas antes de que las circunstancias las dijeran por ellos. Una tarde en que la luz entraba por las ventanas con una ligereza que no tenía desde antes del invierno, Joaquín se acercó a ella despacio,
Daniela estaba de pie junto a la ventana de la sala, mirando el valle que iba reapareciendo bajo la nieve derretida, los brazos levemente cruzados sobre el pecho, el cabello castaño suelto sobre la espalda, y había en esa postura algo pensativo que él reconoció, porque era el mismo pensamiento que estaba en él desde hacía días. «Necesitamos hablar», dijo él con esa voz directa y suave que era la suya. Ella se volvió y lo miró por un momento, y luego asintió sin sorpresa, como quien también había estado esperando esa conversación. Fueron a sentarse junto a la chimenea de la sala, los dos uno frente al otro, y el fuego crepitó bajito, como si supiera que había algo importante a punto de ser dicho. Ella lo miró con esa atención firme y preguntó: «¿Quieres hablar de la casa?» Y él respondió sin dudar: «Quiero hablar de todo». «No planeamos esto», dijo él. Y había en sus palabras una honestidad que no buscaba excusa ni arrepentimiento, solo la constatación simple de una verdad que los dos conocían. Pero pasó. Ella asintió en silencio, los ojos verdes fijos en él, con esa apertura de quien está dispuesta a oír todo lo que viene después. Él la miró y dijo: «¿Aún quieres ir al pueblo a tratarlo de la casa?» Y ella, sin apartar la mirada, respondió con esa firmeza suave que era tan característica de ella: «Quiero hablar primero de nosotros, Joaquín. ¿Cómo será de ahora en adelante?» El nombre salió de sus labios con una naturalidad que todavía lo tocaba siempre, y él sintió el pecho apretarse de ese modo específico que había aprendido a reconocer en las últimas semanas. Respiró hondo y dijo todo de una vez, con el valor de quien decide que el miedo ya no va a hablar más fuerte. «Daniela, no voy a mentir. Vine aquí para alejarme de todo, pero tú apareciste y no me imagino quedarme lejos de ti. Me enamoré, pero necesito que me digas si sientes lo mismo por mí». Ella sonrió, esa sonrisa que empezaba en los ojos antes de llegar a la boca, y dijo con una voz que tenía emoción en cada sílaba: «Claro que lo siento, con toda la fuerza de mi corazón». Joaquín sostuvo sus manos con ese apretón de quien está sosteniendo algo que no quiere perder, y por un momento se quedaron allí en silencio con esa confesión todavía caliente en el aire entre ellos. Pero entonces él volvió a respirar hondo y ella percibió que había más, que esa conversación aún no había llegado a donde necesitaba llegar. Él la miró con una seriedad que no era frialdad, sino peso, y dijo despacio, como si cada palabra necesitara ser colocada con cuidado en el lugar correcto: «Necesito decirte algo importante. Después de la muerte de Marta en el parto, y después de perder a Alicia, tomé una decisión que no tomé a la ligera». Hizo una pausa y continuó: «No quiero tener hijos, Daniela, no porque no sepa amar, sino porque sé demasiado lo que es amar y perder, y ya no tengo fuerzas para arriesgar eso otra vez». La miró con esa honestidad que dolía de tan limpia y preguntó: «Si ese es tu sueño, necesito saberlo, porque no voy a poder hacerlo realidad». Daniela escuchó cada palabra con esa inmovilidad de quien está recibiendo algo que no esperaba y aún no sabe exactamente dónde colocarlo. Soltó sus manos despacio, se levantó y volvió a la ventana con ese paso silencioso de quien necesita un poco de distancia para pensar. El valle allá abajo estaba más verde que el día anterior, el deshielo trabajando despacio en el silencio de las montañas, y ella se quedó mirando ese paisaje sin realmente verlo. Los pensamientos yendo a un lugar que había guardado dentro de sí desde hacía algunos días, sin saber todavía cómo abrirlo. Joaquín fue hasta ella con esa atención de quien acompaña cada respiración del otro y dijo con una voz que tenía casi un cuidado excesivo, como quien sostiene una copa de vidrio fino: «¿Quieres ser madre, verdad?» Entonces Daniela se volvió hacia él y había lágrimas en sus ojos verdes que no pedían permiso para caer. Y dijo con una voz que salió pequeña, pero cargada de todo: «Joaquín,
Estoy embarazada. El silencio que siguió fue distinto de todos los otros silencios que habían existido en esa casa. Él se quedó quieto mirándola como si las palabras hubieran llegado en un idioma que conocía, pero que necesitaba algunos segundos para traducir completamente. ¿Qué dijiste? Las palabras salieron casi sin sonido, y ella repitió con los ojos llenos y la voz firme a pesar de todo. Estoy esperando un hijo tuyo, Joaquín. Él dio algunos pasos hacia atrás despacio, como quien necesita espacio físico para procesar lo que el espacio interno no está logrando contener. Y había en su rostro una tormenta de cosas que se superponían unas a otras, sin que ninguna lograra ser nombrada por completo. No puede haber pasado, Daniela, dijo él, y su voz estaba diferente, más cerrada, más distante. Pasó. Estoy embarazada, respondió ella, simplemente sin retroceder, con la dignidad de quien no va a pedir disculpas por una verdad. Él la miró por un instante con esos ojos que ella había aprendido a leer y que en ese momento eran ilegibles. Y luego salió por la puerta de la casa sin decir nada más. Daniela se quedó de pie en medio de la sala, escuchando sus pasos alejarse, y luego el silencio que volvió como si siempre hubiera estado allí esperando. No fue tras él, porque entendió que él necesitaba ese tiempo del mismo modo en que ella lo había necesitado en otros momentos, y porque entre ellos había un respeto que era mayor que cualquier herida. Pasó el resto del día en la biblioteca intentando leer sin lograrlo, los ojos recorriendo las líneas sin registrar nada, los pensamientos girando alrededor de esa confesión que había salido antes de lo que ella había planeado, arrancada por ese momento específico, de una forma que no había podido controlar. La noche llegó, y él no volvió para cenar, y ella comió poco y casi sin sabor, sola en la mesa que se había convertido en el lugar de los dos. Mucho después, cuando la casa estaba completamente en silencio y ella acababa de acostarse en la cama, sintió el peso familiar del colchón cambiando a su lado. Los brazos de él envolviéndola por detrás, con ese abrazo que no tenía palabras, pero lo tenía todo. Y los dos se quedaron quietos así, respirando juntos en la oscuridad hasta que el sueño llegó. Por la mañana ella abrió los ojos y la cama estaba fría del lado de él. Daniela se quedó un momento acostada escuchando la casa, ese silencio diferente de cuando él estaba dentro y cuando no estaba, y había algo en el aire que no lograba nombrar, pero que hacía que el corazón latiera más rápido de lo que debía. Bajó, recorrió la cocina, la sala, la biblioteca, llamó su nombre una vez y el eco volvió solo. Fue hasta el establo con la esperanza de que hubiera salido temprano a cazar. Pero cuando abrió la puerta y contó los caballos, sintió el frío llegar antes incluso de entenderlo por completo. Uno de los caballos no estaba en la cuadra, volvió adentro corriendo, subió las escaleras con esa urgencia que el corazón ordena antes de que la cabeza termine de pensar. Fue directo al armario y abrió las puertas. Algunas ropas habían desaparecido. Fue hasta la biblioteca con los pasos pesados de quien está retrasando llegar a un lugar, pero sabe que no hay manera de no llegar. Sobre la mesita pequeña, al lado del sillón, donde él solía sentarse, había una carta doblada, el papel sencillo que él había usado para tantas anotaciones en esas semanas, con su nombre escrito al frente, con esa letra firme e inclinada que ella había aprendido a reconocer. Daniela la tomó con ambas manos y se quedó así de pie en medio de la biblioteca, sosteniendo ese papel doblado que pesaba mucho más de lo que cualquier papel debería pesar, con el fuego apagado en la chimenea y el cuadro de Alicia en la pared de la sala, y el olor de él todavía en el aire de ese cuarto que había sido de los dos durante tantas semanas. Se quedó un rato así sin abrirla, solo sosteniéndola,
porque en el pliegue de ese papel había una frontera que sabía que una vez que la cruzara no habría forma de deshacer y no estaba segura de estar preparada para saber qué había del otro lado. Daniela abrió la carta. La letra de él era firme e inclinada. Respiró hondo, acomodó el papel con 2 dedos y comenzó a leer con esa atención de quien sabe que cada palabra va a importar y va a doler. Mi amor, lo que decidí hacer no es digno y me siento profundamente avergonzado mientras escribo cada una de estas palabras, porque te amo, Daniela, te amo.